ustedes muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que ustedes y sus familias se hayan encontrado muy bien de salud y esperando de que esto continúe de la mejor manera. Espero que se cuiden mucho y cuiden mucho a sus familias. El día de hoy vamos entonces a mirar, este es el encuentro sincrónico número 4 de la asignatura Análisis Financiero. Esta semana es la del 19 al 25 de abril. Aún estamos todavía en la unidad 2, lo que es el análisis de la rentabilidad y el valor económico agregado. Para esta semana tenemos el parcial número 2. Yo me voy a remitir a explicarles como muy detalladamente cómo podemos nosotros ubicarnos dentro de ese contexto, ¿cierto? En el archivo adjunto, en la plataforma, vamos a encontrar nosotros un archivo de Excel donde tenemos el balance general y el estado de resultados. Desde ahí vamos a analizar nosotros lo que sería el parcial, ¿cierto? Bueno, entonces, como les decía, para esta semana tenemos nosotros el parcial 2. De igual manera, recuerden que ahí está colgadito en la primera parte de la plataforma. Vamos a encontrar nosotros en este link vamos a encontrar el módulo completo, ¿cierto? Esta semana vamos a trabajar de la 41 a la 46, a las páginas 41 a la 46, ¿cierto? Entonces, ustedes tranquilamente en la primera parte de la plataforma van a encontrar el link, no es sino darle clic y de una vez estaríamos nosotros abriendo el archivo, ¿cierto? Y de ahí nos podemos apoyar. Bueno, el primer punto vamos a mirar lo que es el examen y tiene dos preguntitas, ¿cierto? En la primera parte hablamos nosotros de evaluar la esencia de los negocios, ¿cierto? La rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda, ¿cierto? Entonces, luego les explico. El segundo, dentro de este primer punto, el segundo sería la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda, ¿cierto? Y también tenemos una formulación ahí. El segundo punto es hallar el EBITDA, ¿cierto? Entonces, luego en la explicación vamos a mirarlo muy detenidamente y cómo lo podemos nosotros hallar, ¿cierto? De una manera muy sencilla, pues los datos están ahí, no es sino aplicar las formulaciones y luego la interpretación, ¿cierto? Entonces, en el primer punto nos dice que analicemos la esencia de los negocios. Para nosotros entrar a analizar esa situación, se hace necesario analizarlo desde tres perspectivas, ¿cierto? La primera es la rentabilidad del patrimonio, ojo, del patrimonio versus el costo de la deuda. Luego tenemos la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda. Y por último, la rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo. Entonces, concatenados estos tres resultados, nosotros podemos hablar ya e interpretar al respecto cuál sería el estado que tiene la empresa para tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Entonces, la esencia como tal va a estar dada en una relación de la tasa mínima requerida de retorno, o sea, en qué proporciones estoy yo recuperando la inversión y la tasa de oportunidad, ¿cierto? Entonces, desde ese ángulo podemos nosotros entrar a mirar cada una de estas partes. Entonces, si nos ubicamos dentro de este contexto, miremos la primera, ¿cierto? La rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda. Básicamente, cuando nosotros estamos trabajando, analizando los estados financieros para poder tomar decisiones, en este momentico recordemos que los estados financieros principales es el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo y aplicación de fondos, ¿cierto?
Cuando nosotros vamos a aplicar esta formulación, entonces nos vamos a remitir a los dos, al balance general y al estado de resultados, ¿cierto? Que anteriormente llamaban pérdidas y ganancias. Ya le cambiaron el nombre, dicen que tenemos que ser muy optimistas y es ganancias y pérdidas, ¿cierto? Entonces, nos remitimos y nos vamos a encontrar con una formulación. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso a nosotros, cierto? Las utilidades antes de impuestos. Y vamos a mirar el patrimonio. Entonces, vamos a tomar del estado de resultados la utilidad antes de impuestos y lo vamos a dividir por el patrimonio. Este resultado nos tendrá que dar mayor que 1, ¿cierto? Para poder luego nosotros entrar a mirar cuál es el interés que ganan los acreedores, cuál es lo que los accionistas o cuál puede ser el riesgo que ellos van a correr, ¿cierto? Si está por debajo de 1 hay un riesgo muy alto de pronto o la tendencia al cierre o a entrar a mirar, a tomar decisiones, ¿qué podemos hacer nosotros con este tipo de negocios, ¿cierto? Entonces, la intencionalidad de nosotros, dentro de esa estructura, analizar, tomar las dos partes y ahí está, luego les comparto para que lo vamos mirando alternadamente, ¿cierto? Las utilidades, esta formulación, las utilidades antes de impuestos las encontramos en el estado de resultados y el patrimonio lo vamos a encontrar en el balance general. Bueno, luego tenemos nosotros, nos pide que analicemos la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda, ¿cierto? Entonces, básicamente, ya vamos a encontrar nosotros otro tipo de relación que serían las utilidades antes de impuestos e intereses. Ahora vamos a encontrar más abajito, ¿cierto? Divididos los activos, el total de los activos. ¿Qué es lo que nos muestra esta relación? Básicamente nos va a hablar, digamos, de cómo puede ser mayor la proporción que nosotros tenemos con respecto a la rentabilidad y al costo, ¿cierto? ¿En qué proporciones puede ser mayor? Entonces, para nosotros poder analizar ello, se hace necesario entrar a comparar las utilidades antes de impuestos e intereses sobre los activos, ¿cierto? Entonces, digamos que la rentabilidad va a estar direccionada básicamente a mirar qué parte forman los activos dentro de las utilidades de antes de impuestos e intereses, ¿cierto? Entonces, esto es básico para nosotros poder en un momento determinado entrar a tomar decisiones. Luego miramos la rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo. Hacemos un paralelo porque ya las hallamos todas dos. Ya hallamos las utilidades antes de impuestos e intereses y el patrimonio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Simplemente comparamos estos dos resultados, donde tendrá que ser mayor. Aquí lo tenemos nosotros, la rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda. Tendrá que ser mayor al costo, a la rentabilidad del costo de la deuda, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esto? Básicamente es mirar en qué proporciones esa situación o ese resultado que nosotros encontramos le puede dar mayor rentabilidad a los propietarios, a los socios, a los accionistas, a los asociados, a cualquiera de ellos, ¿cierto? Básicamente la interpretación de estos lineamientos, de estas formulaciones, va direccionada es a la toma de decisiones, ¿cierto? ¿Qué resultados me muestra? Si están superiores a 1, pues ya nosotros entraríamos a mirar básicamente cuál sería la funcionalidad que esto tiene y qué es lo que nosotros podemos hacer en una eventualidad, si vamos a realizar una inversión o vamos a tener o algún socio se retira, ¿qué podemos hacer? No tenemos la plata, ¿qué hay que hacer para poder entregarle el capital
suscrito y pagado por este socio o devolverle la plata de sus acciones, ¿cierto? Entrar a analizar todas esas situaciones. ¿Qué vamos a hacer? Lo peor que se puede hacer en estos casos es una desinversión. Cuando nosotros hablamos de desinversiones, hablamos de la venta de algunos activos que nosotros necesitamos para poder desarrollar el objeto social. Por ejemplo, usted está como mensajero. Su patrimonio, digamos, está ahí en su vehículo y usted lo necesita para poder desempeñar la función como mensajero, ¿cierto? Pero resulta de que necesita conseguir más mensajeros. ¿Vendería la moto para conseguir más mensajeros? No, estás vendiendo el medio con el cual estás obteniendo los réditos, ¿cierto? Entonces, las desinversiones serían vender nosotros los activos que nos están produciendo un beneficio, ¿cierto? Entonces, eso básicamente no es muy rentable, ¿cierto? El segundo punto nos habla de que hallemos el evita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Es un indicador financiero, ¿cierto? Nos va a mostrar cuál es el beneficio que tiene la empresa, restándole, pues, ojo, hay que tener muy presente, hay tres elementos que no están, digamos, no están generando un desembolso de dinero, ¿cierto? Dentro de esos tres elementos que nosotros hablamos, que no están generando desembolsos de dinero, serían las depreciaciones. Una depreciación es la pérdida paulatina de valor de un activo. Eso no genera ningún desembolso, ¿cierto? Mire que todos los activos depreciables, digamos, van perdiendo ese valor sistemático periodo a periodo. Eso va ese gasto lo tendríamos nosotros muy presente en lo que es el estado de resultados, ¿cierto? Asimismo, tenemos lo que son las amortizaciones y las provisiones, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos ya de ese tipo de situaciones, como lo serían las amortizaciones, básicamente nos estamos orientando a una acción de cómo podemos, así como literalmente nos dice la palabra, ¿cierto? ¿Cómo podemos amortiguar nosotros una deuda? ¿Cómo la podemos manejar? Eso es básicamente lo que nosotros haríamos, ¿cierto? Y tampoco va a generar en un momento determinado algún desembolso, ¿cierto? Y el gasto de provisiones, que tampoco genera ningún desembolso. Entonces, cuando nosotros estamos analizando estas situaciones, tendríamos que entrar a mirar dentro de los estados financieros, lo que es el balance general y el estado de resultados, estos parámetros de análisis. Pero cuando hablamos de la evita, nos referimos básicamente al estado de resultados, ¿cierto? Porque ahí es donde nosotros nos va a permitir saber de qué manera, y de una manera muy sencilla, podemos nosotros mirar si el negocio es o no rentable, ¿cierto? O sea, que si obtenemos unos beneficios en un periodo definido, ya sea mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, ¿cierto? Por lo general, los periodos están dados en años. Las empresas trabajan con esos periodos en años. Entonces, la información la sacamos nosotros de ahí y básicamente nos va a permitir entrar a analizar si es rentable o no, ¿cierto? Básicamente, el evita y el margen nos va a permitir conocer dentro de ese indicador cuál es la utilidad exacta, ¿cierto? La utilidad operativa de la empresa sin considerar los gastos que no implican desembolsos de dinero, lo que les estaba diciendo. O sea, que yo no tengo que, la depreciación, yo dentro de los métodos conocidos, hablamos nosotros del método de línea recta, que nos diría el valor del activo sobre la vida útil, siendo la vida útil el tiempo de duración de un activo contablemente. Entonces ya decimos que los vehículos
son 5 años, construcciones y edificaciones son 20 años, maquinaria y equipo 10 años, muebles y enseres 10 años, la vida útil, ¿cierto? Entonces, mire que al nosotros ejecutar en una formulación de esas, le vamos a restar es al activo, no vamos a pagar absolutamente nada. Entonces, mire que para nosotros analizar la, la utilidad operativa, básicamente tendríamos que restar estas situaciones que no van a generar en ningún momento un desembolso de dinero, ¿cierto? Entonces, miremos, permítanme un segundito, les comparto aquí el, el balance general. Esto es lo que nosotros tenemos en la plataforma, ¿cierto? Este es para el examen. Entonces yo, si voy en primera instancia, voy a medir, digamos, la rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda. Entonces voy al estado de resultados y buscamos las utilidades antes de impuestos. Entonces, aquí tenemos utilidades antes de impuestos. Saco esta cifra, la coloco por aquí a un ladito y voy, luego me dice que el otro parámetro que tengo que analizar es el patrimonio, pero entonces el patrimonio lo encuentro en el balance general. Entonces voy y miro cuánto es el patrimonio, saco esta cifra y la divido. Entonces dividimos las utilidades antes de impuestos sobre el valor del patrimonio. Eso te da un resultado. De igual manera, lo estaríamos nosotros ejecutando para la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda. ¿Dónde me voy a ubicar? Dentro de ese mismo contexto. Lo que es el estado de resultados y el balance general. Hablamos de la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda. Entonces, vamos y miramos en nuestro archivo, vengo y miro las utilidades antes de impuestos e intereses y lo vamos a dividir sobre los activos. Entonces, vengo al balance general y tengo el total de los activos. Entonces, de una vez hago la división, obtengo un resultado y eso es lo que nosotros vamos a analizar, ¿cierto? Luego, la rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo. Este punto es adicional, ese es a nivel de información para nosotros. En el examen no está. Tenemos estos dos parámetros que son los fuertes para nosotros poder medir lo que es el costo de la deuda, ¿cierto? Entonces, desde ahí entramos nosotros a mirar esta otra situación y sería cuando entramos a analizar la rentabilidad del patrimonio con la rentabilidad del activo, entonces ya comparamos esos dos resultados que acabamos de hallar, el inicial que teníamos utilidades antes de impuestos sobre el patrimonio, lo vamos a comparar con las utilidades antes de impuestos e intereses sobre los activos. Eso nos da un valor y es la situación que nosotros necesitamos analizar. Eso es básicamente lo que contiene el examen y digamos que es muy sencillo para nosotros poderlo realizar, ¿cierto? Cuéntenme qué duda tienen, Fabio, Diana. Profe, yo tengo una inquietud. Cuéntenme. El resultado que se debe dar en o sea, un resultado es en número y el otro es en porcentaje. Todos están en porcentaje, ¿cierto? Uno en porcentaje, que sería la utilidad, la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda. Ese va en porcentaje. Sí. Ustedes, digamos, en el resultado tenemos nosotros el análisis. Ojo, al finalizar, esto es el 1%, ¿cierto? Al finalizar convertimos ese resultado, eso nos va a dar en cifras, ¿cierto? Entonces, esa cifra, digamos, la podemos nosotros convertir a
a una cifra porcentual y básicamente entramos al análisis. ¿Y se hace un análisis por cada punto? Venga, nosotros tomamos, y eso es lo básico, ¿cierto? Eso es lo que nos permite a nosotros entrar a analizar todo el contexto. Lo trabajamos a nivel independiente. Primero nosotros hallaríamos lo que es la rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda. Tenemos ese resultado. Luego hallamos la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda. Y luego comparamos estos dos resultados. Esto es lo que me va a decir si yo tengo o no tengo una viabilidad financiera para poder continuar con mis operaciones. Listo. Listo. Y el EBITDA sería básicamente entrar a reemplazar en la fórmula que nosotros encontraríamos ahí en el módulo. Vas a encontrar que para poder hallar ese resultado le vas a restar, vas a sumar lo que serían a las utilidades antes de impuestos, le vas a sumar lo que es las depreciaciones, las amortizaciones y el gasto de provisiones. Entonces, venga, ahí hay un videíto que les dejo colgado también ahí en el examen. Ahí hay un pastelito muy bueno y les permite también, está muy sencillito para que lo puedan analizar también, ¿cierto? Entonces, eso nos permite a nosotros contextualizar un poquitico mejor. Claro está que se pueden apoyar en el módulo, las páginas 41 a la 46. Ahí están explicaditos y podemos nosotros ampliar si tienen alguna duda. Recuerden, el foro de consultas, me pueden escribir. Pero o sea que el EBITDA lo sacamos de la suma de esas tres valores, de la utilidad operacional, la depreciación y la amortización. En el videito te muestran la formulita, ¿cierto? También aquí en el módulo lo vas a encontrar en la página, ya te digo, en la página 44, al finalizar, permítame un segundito, yo les comparto aquí esta pantalla. Estoy ubicado aquí listo. Entonces me dice el EBITDA y el margen de EBITDA, ¿cierto? Entonces, mira, el EBITDA va a ser igual a la utilidad operativa más las depreciaciones más la amortización. Esto es lo que nos va a decir a nosotros, dentro de ese contexto, cómo estamos nosotros, ¿cierto? Dentro de esas utilidades que tenemos nosotros. Aquí hay muchas cositas, pero básicamente con esos tres parámetros nosotros podemos entrar a analizar y tomar decisiones muy, digamos, muy acertadas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las páginas desde la 41, que es la definición de la esencia de los negocios, la rentabilidad de la deuda, aquí está la formulita, rentabilidad del activo versus el costo, también está la formulita, la rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo, y es el comparativo que nosotros tenemos. Y aquí también está explicadito cómo podemos nosotros interpretar la información, ¿cierto? Básicamente eso es el examen, está, digamos, como muy sencillo para nosotros poder contextualizar lo que es la información que tenemos. Y ahí está muy precisita y muy fácil de encontrar. Entonces, recuerden, son esos dos parámetros que nosotros vamos a analizar. O sea, los estados financieros principales, el balance general y el estado de resultados. Ahí tenemos esas dos herramientas. ¿Alguna otra pregunta, Fabio? Profe, pues sí, no, tengo la pregunta que la compañera, la última que formuló, que si se acaban pues sumando esos tres.
Sí, 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 va a mirar el módulo, a mirar el video, de resto y va bien. sí. El videito que está colgado como ejemplo les explica muy bien y tiene la misma formulación, ¿cierto? Permítame un segundito, lo miramos. Bueno, este es la ubicación en la plataforma como está, ¿cierto? Dice a continuación el balance general y el estado de resultados. Aquí abajito encontramos nosotros el archivo en Excel, o sea, el que les acabo de mostrar. Y este videíto, digamos, es fundamental. Estamos muchas cosas, ¿cierto? Ni es muy largo tampoco. Yo lo adelanto un poquitico. Aquí está. Mire, le dice la formulación y le da la interpretación. Entonces, les recomiendo ver el videito que está ahí en el examen. Además de que le da la formulación, les da las pautas de análisis, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, teniendo presente de que no hay más preguntas por el día de hoy, le vamos a dar por finalizado a las 6:33 de la tarde al cuarto encuentro sincrónico. Recuerden que cualquier tipo de duda que les surja en el transcurrir de la semana lo pueden consultar por el foro de consultas o también está por la conversación interna, que también estoy muy pendiente de ella, ¿cierto? Estamos entrando todos los días a analizar y a mirar qué preguntas tienen para resolver, ¿cierto? De todas maneras, ya todas las actividades están calificadas. Ustedes tienen ya las notas. Entonces, vamos muy bien. Pues me ha gustado mucho el desempeño de ustedes por lo que han sido muy cumplidos y están ubicados dentro del contexto. Me gusta por lo que hay unos análisis muy buenos. Entonces, les agradezco mucho por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo mis conocimientos. Les deseo éxitos en sus labores venideras. Que mi Dios los bendiga, que estén muy bien. Cuídense mucho y cuiden mucho a sus familias. Que tengan un feliz resto de día. Profe, Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente para todos. Compañero, que esté muy bien. Hasta luego. Digo que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Luego les cuelgo el video a YouTube. Vale, sí, señor. Bueno, que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.